Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Game y mi grupo está conformado por Lisbeth Díaz, Paula Juana y mi persona Giovanni Game. Bueno, el sistema normativo Guayú es el conjunto de normas, principios, procedimientos y ritos que regulan o guían la conducta social y espiritual de los miembros de la comunidad Guayú. Su aplicación social se hace efectiva a través de la institución moral, social, espiritual y cultural del Puchi y la mujer Otsu, reconocidos como mediadores en el orden social y espiritual, en función de preservar la armonía social, espiritual y los principios vitales de los individuos. El Puchipu y la Outusu actúan como agentes de control social y orientación espiritual para la aplicación de justicia, recreando la palabra y el saber ancestral que integra los fundamentos de vida espiritual, mitológica y social de la nación Guayú. Bueno, el reconocimiento de la naturaleza falible del ser humano conduce a crear herramientas de control o de regulación social que facilitan opciones de reparación y de comprensión que a su vez son asumidos como normas irrefutables para el desarrollo de la convivencia en sociedad. La normatividad guayú está basada en la sacralidad de la vida, desde el más frágil individuo hasta la condición extrema de la fragilidad de la misma. Su implícita vulnerabilidad la obliga a la autoprotección entre la prevención y la sanción. Y es por medio de la palabra y su función de comunicación que la norma es dinamizada como lenguaje universal para la multiplicación de la vida. La palabra como el gran recurso del pensamiento originario del mundo que conecta con las dimensiones de lo sobrenatural, lo invisible, lo onírico, lo alegórico de la fauna y la flora circundante. He aquí en donde surge la figura del Puchipu, que es el palabrero, como máximo referente de resolución de conflictos. Su presencia central en la dinámica social del mundo guayú ratifica la vigencia del recurso del diálogo como herramienta eficaz para la paz y la reconciliación entre los odios. El palabrero como símbolo y representación de la resolución pacífica de los más enconados conflictos. Su infinita capacidad de crear espacios y puntos de entendimientos lo conduce a la hondura de la palabra, asociando los lenguajes de la fauna y la flora con el lenguaje del hombre, en los cuales se desnudan las simetrías de las afinidades entre las aves y los seres humanos, entre los primates y los seres humanos, y de esta manera reafirmar la hermandad fluyente entre todo lo existente. Este lenguaje de asociación de mundos parte desde el propio mito fundacional guayú, que desde el círculo activa el principio de correspondencia entre los géneros masculino y femenino con las dimensiones vitales de lo oculto y lo visible. Uyá, que es el principio masculino, es aquel que llueve, el que recorre las extensiones, los caminos para fertilizar y engrandar. Más principio femenino es la tierra, la que es fija y única para atesorar la semilla de Uyá, semen, agua y sangre, y reproducir la vida desde sus entrañas. El Puchipu se reconoce desde un momento antiguo, donde el acto de soñar se transformó en fórmula elemental para descubrir y recrear los vínculos espirituales del individuo con los elementos míticos y sociales. Entre los guayú, la fuerza del sueño revela el misterio de los antiguos alientos de vida que integran el entorno natural. En cierto modo, se considera que los principios de correspondencia con el entorno natural
afectan a determinados componentes de la unidad biológica, social y cultural del individuo. Bajo el concepto de correspondencia se reafirman las normas tradicionales que conservan los derechos de los individuos y las entidades responsables de conservar el orden natural en los territorios ancestrales sagrados. La palabra, su valor y los principios derivados de ella son los pilares bajo los cuales se estructura el universo mítico histórico del pueblo wayuu. Esta forma de apropiación del universo estructura el sistema normativo de los wayuu aplicado por el pueblo, cuyo fin es el mantenimiento del orden natural mediante la formación, guía, regulación y socialización. La palabra es la forma de materializar el espacio histórico y cultural del universo wayuu. El legado ancestral es transmitido mediante una conciencia histórica que tiene presente al universo cosmológico espiritual y la filosofía de vida de una sociedad que ha permanecido vigente gracias a su habilidad para convivir en los más diversos escenarios sociales, políticos y culturales que tuvieron lugar en su territorio. El Puchipo Wayuu personifica la autoridad moral al interior de la familia extensa. Es una autoridad tradicional, pero no toda autoridad tradicional wayuu es Puch. Casi siempre es considerado entre los miembros de la etnia y es el responsable de la manutención y formación de su sucesor, quien por lo general es su sobrino mayor. Él se encarga de la defensa de su familia clanil. Es eje familiar y militar. Media en la resolución de conflictos propios y en las otras familias claniles, dependiendo de su reputación y autoridad, lo cual se deriva de su habilidad y dominio del lenguaje y la persuasión. Muchas gracias. Buenas, hoy les voy a hablar un poco sobre los principios y fundamentos del sistema normativo wayuu. Se entrelazan de manera orgánica y cohesiva, formando un sistema integral que guía la vida en la comunidad. Algunas de las formas que se entreteje son la interdependencia. Los principios y fundamentos del sistema normativo wayuu están interconectados y reforzados mutuamente. Por ejemplo, el principio del justo y de respeto a los ancianos se relaciona con el valor de la sabiduría y la experiencia que aportan los ancianos a la comunidad. El equilibrio. Existe un equilibrio entre los diferentes principios y fundamentos, de modo que ninguno predomina sobre la naturaleza, que se equilibra con la solidaridad entre los miembros de las comunidades, garantizando la armonía entre los seres humanos y su entorno. La coherencia. Los principios fundamentales y fundamentos del sistema normativo wayuu se completan entre sí, formando un marco de coherencia que orienta las acciones y decisiones de los miembros de las comunidades. Por ejemplo, el principio de la solidaridad se refuerza con el valor de la reciprocidad, que implica devolver favores y ayudar a quienes los necesitan. Y por último, la adaptabilidad. A pesar de que su arraigo es una tradición en la cultura wayuu, el sistema normativo es flexible y se adapta a las circunstancias de los ambientes. Los principios y fundamentos se pragmatizan para resolver conflictos y situaciones nuevas, manteniendo la relevancia en la sociedad contemporánea. Los principios y fundamentos del sistema normativo wayuu se entrelazan de manera dinámica y armónica, proporcionando un marco ético y moral que guía la vida de la comunidad en equilibrio. Yo voy a hablar sobre la convivencia en armonía. Bueno, puesto que a partir de la propia cosmovisión se interpreta un principio de armonía y correspondencia, el cual se traduce en fundamentos sociales de la cultura, para garantizar
la armonía y correspondencia, el cual se traduce en fundamentos sociales de la cultura. Para garantizar la armonía social y espiritual del ser wayuu con el entorno. En este sentido, se comprende la necesidad de conservar el principio de la armonía y el equilibrio universal. Bueno, como por ejemplo, si hay un conflicto entre clanes, ahí el wayuu no vive en armonía, no viven en paz, no se siente con tranquilidad. Entonces, lo que hace es solucionar o buscar la forma de dialogar con el otro clan para así ellos poder convivir en armonía. Ese es uno de los ejemplos que yo puedo decir sobre convivir en armonía. Muchas gracias.